está en la línea el ingeniero Alberto Hernández Unzón, gerente de climatología y meteorología del Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy te acabo de mandar la última imagen y todo el público lo puede ver ahí en José Cárdenas 1. Pues está sobresaliendo lo que es la actividad muy fuerte ya en estos momentos de la onda tropical número 19, Pepe. La infrarroja se ve cúspides que superan los menos 60 grados centígrados en el tope de la nube, y también alturas por arriba de los 8 o 10 kilómetros de alto. Esto significa mucha lluvia, ya en términos llanos es mucha lluvia, y esta onda tropical está básicamente en Puebla, en 3 secciones: la parte norte de Puebla, la parte central que va hacia Tlaxcala y también la parte sur que comprende la capital. Así que hay 3... Va a llover, como decían nuestros corresponsales, va a llover sobre mojado. Así es la onda tropical, está levantando mucha inestabilidad, mucha humedad. Esperamos una noche con tormentas de muy fuertes a intensas. Incluso, Pepe, en la imagen sobresale lo que es parte poniente de Oaxaca y todo lo que es la costa y oriente de Guerrero. Ahí los núcleos llegan a menos 80 grados centígrados, quiere decir que es una condición para granizo severo en esa zona de los municipios también de Oaxaca y de Guerrero, así que muy pendientes. Todo esto está, como puedes ver en la imagen, está orientado de norte a sur, precisamente por la cresta de la onda tropical 19, y esta está avanzando hacia el oeste, es decir, que no solo va a afectar Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, sino se está dirigiendo hacia el oeste y próximamente va a estar también entrando a lo que es el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y esta zona central también de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Así que muy pendientes de esta inestabilidad que trae la onda tropical número 19, es lo que sobresale más ahorita en la imagen del satélite. También tenemos núcleos de tormenta en Coahuila, en Zacatecas, en lo que es el estado de San Luis Potosí, en Jalisco, en Michoacán. Ya es muy leve lo que está generando la depresión tropical Javier, realmente ya está en proceso de disipación. Está entrando también núcleos de tormentas en Península de Yucatán y en Chiapas, pero definitivamente la atención nuevamente a la población, y esto por recomendación de nuestro coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, es las laderas inestables, ¿no? Las laderas inestables, que hay más de 700 en todo el país, para que estén muy atentos porque son unas zonas de riesgo en estos momentos por la saturación de humedad en el terreno, Pepe. Muchísimas gracias por la información detalladísima, Alberto Hernández Unzón, a través del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Estaremos en contacto, pendientes, por supuesto, de sus informes precisos, que son los más cercanos, lo más próximo, lo más inmediato, para prevenir eventualidades o tragedias en este caso. Gracias y pendientes. Pendientes, Pepe, buenas noches. Gracias, muy buenas noches.